Módulo 5. Plan de estudios de la especialidad en medicina interna. Cardiopatías congénitas en el adulto. Enfermedades del aparato cardiovascular. Una revisión bibliográfica realizada en el Hospital Clínico Quirúrgico Docente Miguel Enríquez, La Habana, abril 2021. Contenido. Definición. Etiología. Clasificación clínica. Coartación de la aorta. Válvula aórtica bicúspide. Estenosis o insuficiencia de la válvula aórtica. Estenosis de la válvula pulmonar. Comunicación interauricular de tipo ostium secund. Ductus permeable, tetralogía de Fallot. Comunicación interventricular. Complicaciones. Diagnóstico. Tratamiento. Definiciones. Los pacientes pueden dividirse en tres categorías según la situación quirúrgica. No operados, con intervención quirúrgica paliativa o con una reparación fisiológica. Las lesiones cardíacas congénitas pueden clasificarse en cianóticas o acianóticas. La cianosis se refiere a la coloración azulada de la secundaria a un aumento en la cantidad de hemoglobina reducida. La cianosis central aparece cuando la circulación se mezcla como consecuencia de un cortocircuito de derecha a izquierda. Una lesión innata hace referencia a una lesión anatómica presente en el momento del nacimiento. Las lesiones adquiridas, que aparecen naturalmente o como consecuencia de una intervención quirúrgica, se superponen a las lesiones innatas. Las intervenciones paliativas se practican en pacientes con lesiones cianóticas y se definen como operaciones que aumentan o disminuyen el flujo sanguíneo pulmonar, permitiendo a la vez que persista la circulación mixta y la cianosis. La reparación fisiológica se aplica a todo procedimiento que proporciona una separación anatómica y fisiológica total o prácticamente total de las circulaciones pulmonar y sistémica en las lesiones cianóticas complejas y dan lugar a pacientes que dejan de ser cianóticos. Complejo de Eisenmenger. El complejo de Eisenmenger hace referencia a la inversión del flujo a través de una comunicación interventricular cuando la resistencia vascular pulmonar supera a la de los valores sistémicos. La fisiología de Eisenmenger designa la respuesta fisiológica en una categoría amplia de lesiones con cortocircuitos en las que se producen cortocircuitos de derecha a izquierda en respuesta a una elevación de la resistencia vascular pulmonar. El síndrome de Eisenmenger es un término que se aplica a características clínicas comunes compartidas por los pacientes con una fisiología de Eisenmenger. Cada lesión congénita puede influir en la evolución de otras. Por ejemplo, las consecuencias fisiológicas de una comunicación interventricular son diferentes si ésta se produce de forma aislada o si está asociado a estenosis pulmonar. Una lesión simple se define como una lesión de cortocircuito o como una lesión obstructiva de las cavidades cardíacas derechas o izquierdas que aparece de forma aislada. Una lesión compleja es una combinación de dos o más anomalías. Manifestaciones clínicas. Las cardiopatías congénitas son afecciones de por vida durante la cual el paciente y la lesión evolucionan al mismo tiempo. Un paciente puede pasarse muchos años monitorizándose debido a un diagnóstico erróneo realizado en la infancia cuando las modalidades diagnósticas eran más limitadas. El diagnóstico diferencial de la anatomía original y quirúrgica en el adulto con un diagnóstico desconocido depende de si el paciente es cianótico o acianótico. Una vez finalizada la evaluación debe responderse a las preguntas siguientes. ¿Cuál es la anatomía original? ¿Se ha sometido el paciente a alguna intervención quirúrgica para dicha afección? ¿Cuál es la fisiología? ¿Qué puede y debería hacerse para este paciente, desde el punto de vista tanto médico como quirúrgico? Y, lo que es más importante, ¿quién debería llevarlo a cabo? Si el paciente no se ha sometido a ninguna intervención quirúrgica, la cuestión es, ¿por qué no? Si se ha sometido a una intervención quirúrgica paliativa, ha progresado el grado de cianosis manifestándose por un descenso en la saturación sistémica o una elevación en la hemoglobina. Si el paciente se ha sometido a una reparación fisiológica, ¿qué intervención se le practicó? ¿Presenta lesiones residuales o se han desarrollado lesiones nuevas derivadas de la cirugía? La fisiología del paciente viene determinada por la presencia o ausencia de cianosis, hipertensión pulmonar, un relleno adecuado de las cámaras cardíacas y por cualquier complicación médica resultante. Electrocardiograma.
La valoración clínica, un electrocardiograma de 12 derivaciones, una radiografía de tórax y una saturación de oxígeno basal deberían formar parte de cualquier estudio inicial. La ecocardiografía transtorácica bidimensional y las pruebas de imagen de Doppler y de flujo con color se utilizan para este diagnóstico y monitorizar la evolución de las complicaciones hemodinámicas documentadas. La exploración ecocardiográfica transesofágica resulta particularmente útil en los adultos y cada vez está adquiriendo más importancia durante la terapia y la cirugía intervencionista mediante cateterismo. La resonancia magnética y la tomografía con vía computarizada son modalidades complementarias de gran ayuda. El cateterismo cardíaco para los casos de cardiopatía congénita ha evolucionado desde un instrumento de diagnóstico puro para abarcar también una actitud intervencionista. La arteriografía coronaria está recomendada en los adultos mayores de 40 años en los que se contemple la posibilidad de una intervención quirúrgica. Hipertensión pulmonar y sus complicaciones. La hipertensión pulmonar secundaria a una enfermedad estructural del corazón o de la circulación puede manifestarse con o sin un aumento de la resistencia vascular pulmonar. La enfermedad obstructiva vascular pulmonar se produce cuando aumenta la resistencia vascular pulmonar y se vuelve fija e irreversible. En las anomalías congénitas más comunes, la hipertensión pulmonar es el resultado de un aumento en el flujo sanguíneo pulmonar de un cortocircuito de izquierda a derecha innato. Algunos ejemplos son la comunicación intraauricular, la comunicación interventricular de tamaño moderado, una comunicación aortopulmonar y una amplia de lesiones complejas. La velocidad a la que progresa la hipertensión pulmonar para convertirse en una enfermedad obstructiva vascular pulmonar varía de una lesión a otra y depende, al menos en parte, del origen del flujo sanguíneo pulmonar. La hipertensión pulmonar se desarrolla normalmente en los pacientes con una comunicación intraauricular a partir del cuarto decenio. El síndrome de Eisenmenger es una complicación tardía que se observa solamente en el 5 al 10% de los casos. Por el contrario, en los pacientes con una comunicación interventricular grande o con una comunicación aortopulmonar se produce una elevación rápidamente progresiva de la resistencia vascular pulmonar porque el vascular pulmonar está expuesto, no solamente al exceso de volumen del cortocircuito de izquierda a derecha, sino también a las presiones arteriales sistémicas. Como resultado, se desarrolla un complejo de Eisenmenger en aproximadamente el 10% de los pacientes con una comunicación interventricular grande durante el primer decenio. El banding quirúrgico de la arteria pulmonar es una medida paliativa encaminada a disminuir el flujo sanguíneo pulmonar y a proteger el lecho vascular pulmonar contra el desarrollo de una enfermedad obstructiva vascular pulmonar precoz. Síndrome de Eisenmenger. En caso de que el flujo anterógrado desde las cavidades cardíacas derechas fuese insuficiente, las colaterales originales o las derivaciones quirúrgicas proporcionan una fuente alternativa de flujo sanguíneo pulmonar. Sin embargo, con los cortocircuitos quirúrgicos grandes, la exposición directa vascular pulmonar a las presiones altas de la circulación sistémica provoca una enfermedad obstructiva vascular pulmonar. Como consecuencia, cada vez hay menos adeptos para la realización de cortocircuitos arteriales desde la circulación sistémica a la pulmonar en los recién nacidos y los lactantes, en los que se prefiere practicar actualmente cortocircuitos desde la circulación venosa sistémica hasta la arteria pulmonar. El término síndrome de Eisenmenger debería reservarse para los pacientes en los que existe una enfermedad obstructiva vascular pulmonar y la resistencia vascular pulmonar esté fija e irreversible. Estos signos, junto con la ausencia de un cortocircuito de izquierda a derecha, determinan que el paciente sea inoperable. Manifestaciones clínicas del síndrome de Eisenmenger. Las manifestaciones clínicas del síndrome de Eisenmenger consisten en disnea de esfuerzo, síncope, dolor torácico, insuficiencia cardíaca congestiva y síntomas relacionados con la eritrocitosis y la hiperviscosidad. Los signos más característicos en la exploración física son la cianosis central y las acropaquias. Las saturaciones sistémicas de oxígeno varían típicamente entre el 75 y el 85%. La presión del pulso se estrecha a medida que disminuye el gasto cardíaco. La exploración de la presión venosa yugular puede poner de manifiesto una onda dominante que ventrículo derecho no distensible hasta que la insuficiencia tricuspidea es lo suficientemente grave como para generar una onda V grande.
Durante la fase teleexpiratoria es posible palpar un impulso notable del ventrículo derecho en el borde paraesternal o en la zona subcostal durante la fase teleinspiratoria. Con frecuencia se percibe una arteria pulmonar palpable. El componente pulmonar del segundo tono cardíaco está aumentado y puede percibirse en la mayoría de los casos. Los ruidos de eyección pulmonar son frecuentes cuando la arteria pulmonar está dilatada con una válvula estructuralmente normal. El galope de la aurícula derecha se escucha con más frecuencia cuando la onda es dominante. Es habitual la presencia de un soplo de insuficiencia tricuspidea, pero el aumento inspiratorio en el soplo, signo de caballo, desaparece cuando el ventrículo derecho es insuficiente. En la diástole a menudo se escucha un soplo de insuficiencia pulmonar. Tratamiento. En pacientes con síndrome de Eisenmenger, el Bosentan, por ejemplo, 62,5 mg 2 veces al día durante 4 semanas, seguido por 125 mg 2 veces al día, mejora la hemodinámica y la capacidad de ejercicio después de 4 meses de uso. Es poco probable que la oxigenoterapia crónica reporte beneficios en la hipoxemia secundaria a cortocircuitos de derecha a izquierda en el contexto de una resistencia vascular pulmonar fija. La oxigenoterapia puede considerarse en pacientes cianóticos en vuelos de larga distancia. Cuando la sideremia está repuesta, aparecen síntomas de hiperviscosidad de moderados a graves cuando los valores del hematócrito superan el 65%. Si no hay signos de deshidratación, la extracción de 500 ml de sangre en el transcurso de 30 a 45 minutos debe seguirse de una reposición cuantitativa de la volemia con suero salino fisiológico o dextrano. El procedimiento puede repetirse cada 24 horas hasta que se produzca una mejoría sintomática. El tratamiento de la hemorragia espontánea viene determinado por su gravedad y por la anomalía de los parámetros hemostáticos. En las hemorragias graves se han administrado transfusiones de plaquetas, plasma fresco congelado, vitamina K, crioprecipitados y desmopresina. La disminución en la masa de eritrocitos mejora también la hemostasia, por lo que los pacientes cianóticos que vayan a someterse a cirugía deberían hacerse una flebotomía profiláctica si el hematócrito es mayor del 65%. La ferropenia es frecuente en los adultos cianóticos debido a un sangrado o a una flebotomía excesivos. A diferencia de la eritrocitosis normocítica, que rara vez es sintomática a valores de hematócrito menores del 65%, el déficit de hierro puede manifestarse por síntomas de hiperviscosidad con valores de hematócrito menores del 65%. El tratamiento de elección no es la flebotomía, sino la reposición con hierro por vía oral hasta que se detecte una elevación del hematócrito, lo cual viene a tardar normalmente una semana. Lesiones simples. Cortocircuitos aislados. Las complicaciones hemodinámicas de los cortocircuitos importantes guardan relación con la sobrecarga de volumen y con la dilatación de la cámara primaria que recibe el exceso del cortocircuito de izquierda a derecha y con las complicaciones secundarias de la disfunción valvular y la afectación del lecho vascular pulmonar. El tamaño y la duración del cortocircuito determinan la evolución clínica y por tanto las indicaciones para el cierre. El grado de cortocircuito es una función tanto del tamaño de la comunicación como, según su localización, de la distensibilidad biventricular y de la resistencia vascular sistémica. Las secuelas hemodinámicas clínicamente aparentes de los cortocircuitos suelen manifestarse o es previsible que lo hagan cuando las proporciones de flujo pulmonar respecto al flujo sistémico superan el valor de 1,5 a 1. Ecocardiografía cardíaca. El tamaño del cortocircuito puede deducirse y medirse mediante ecocardiografía cardíaca. La hipertrofia secundaria de las cámaras cardíacas que reciben el exceso de flujo del cortocircuito en la diástole se produce cuando el tamaño del cortocircuito se vuelve significativo. Además, la arteria pulmonar se hipertrofia a medida que aumenta la presión pulmonar. Cuando la insuficiencia tricuspidea se debe fundamentalmente a una dilatación del ventrículo derecho o es secundaria a hipertensión pulmonar, se puede utilizar el chorro de regurgitación para calcular la presión pulmonar como otro indicador de la importancia del cortocircuito. Cuando la proporción entre el flujo pulmonar y el sistémico, QP/QS, es mayor de 2 a 1, se puede calcular el volumen de sangre en ambas circulaciones comparando el volumen sistólico en las válvulas aórtica y pulmonar. La detección y la cuantificación del cortocircuito también se pueden obtener mediante un estudio de radioisótopos de primer paso.
Cuando se inyecta un bolo de una sustancia radiactiva en la circulación sistémica, se puede medir la elevación y el descenso de actividad del radioisótopo en los pulmones. Cuando el cortocircuito es significativo, se puede utilizar el ritmo de actividad persistente en los pulmones a lo largo del tiempo para calcular la fracción del cortocircuito. Existen numerosas fuentes de error en la cuantificación del tamaño del cortocircuito, tanto por métodos ecocardiográficos como con radioisótopos. Los resultados más predecibles se obtienen únicamente en laboratorios experimentados. La incertidumbre acerca de la importancia fisiológica de un cortocircuito en el límite puede minimizarse integrando determinaciones seriadas procedentes de varias fuentes clínicas y diagnósticas relevantes en lugar de basar las decisiones terapéuticas en un solo valor calculado del cortocircuito. Comunicación interauricular. La clasificación de la comunicación intraauricular se basa en la localización anatómica. Con suma frecuencia, una comunicación intraauricular de tipo ostium secundum se produce en la porción central del tabique interauricular como consecuencia de un foramen oval aumentado de tamaño o por una resorción excesiva del septum primum. La combinación de una comunicación intraauricular de tipo ostium secundum y de una estenosis mitral adquirida se conoce como síndrome de Lutembacher, cuya fisiopatología viene determinada por la gravedad relativa de cada uno de sus componentes. El desarrollo anormal de las almohadillas endocárdicas embrionarias da lugar a una amplia gama de defectos del canal auriculoventricular, siendo el más frecuente un defecto en la porción inferior del tabique auricular en la localización del ostium primum, que se acompaña típicamente de regurgitación mitral y de una válvula mitral hendida. El defecto del seno venoso, responsable del 2 al 3% del total de comunicaciones interauriculares, se localiza por encima de la unión de la vena cava superior y la aurícula derecha, y por lo general se asocia a un drenaje anómalo de las venas pulmonares del lado derecho hacia la vena cava superior o la aurícula derecha. Con menos frecuencia pueden observarse comunicaciones interauriculares en la localización del seno coronario, que se asocian típicamente a una vena cava superior izquierda anómala. Fisiopatología. La fisiopatología viene determinada por los efectos del cortocircuito sobre la circulación cardíaca y pulmonar. A medida que aumenta el tamaño del cortocircuito con proporciones de flujo desde la circulación pulmonar a la sistémica mayores de 1,5 a 1, van dilatándose la aurícula derecha y el ventrículo derecho. La hipertensión sistémica superpuesta y la arteriopatía coronaria modifican la distensibilidad del ventrículo izquierdo y favorecen el cortocircuito de izquierda a derecha. Hasta en un 15% de los pacientes mayores de 50 años está afectada la válvula mitral. Puede producirse una insuficiencia de las cavidades cardíacas derechas y fibrilación o aleteo auricular como consecuencia de una sobrecarga crónica de volumen en las cavidades cardíacas derechas y de la dilatación auricular y ventricular progresivas. Las embolías y las arritmias auriculares, o ambas, pueden ser la causa de los ictus, accidentes cerebrovasculares. La elevación de la presión pulmonar se debe al aumento del flujo sanguíneo pulmonar. La hipertensión pulmonar es inusual antes de los 20 años, pero se aprecia en el 50% de los pacientes mayores de 40 años. La incidencia global de enfermedad obstructiva vascular pulmonar es del 15 al 20% en los pacientes con comunicación intraauricular. La enfermedad de Eisenmenger con cortocircuito inverso, una complicación infrecuente y tardía de una comunicación intraauricular aislada de tipo ostium secundum, aparece en el 5 al 10% de los pacientes. Diagnóstico. Aunque los síntomas son mínimos en la mayoría de los pacientes en los 3 primeros decenios, más del 70% muestra deterioros en el quinto. Los síntomas iniciales consisten en intolerancia al ejercicio, disnea de esfuerzo y fatiga secundarias principalmente a insuficiencia de las cavidades cardíacas de hipertensión pulmonar. Al ir apareciendo arritmias auriculares se van manifestando palpitaciones, síncopes e ictus. En la exploración física, la mayoría de los adultos presenta un aspecto físico general normal. En los casos con síndrome de Holt-Oram, el pulgar puede presentar una tercera falange o bien tener un aspecto rudimentario o ausente. Con una comunicación no restrictiva y no complicada entre ambas aurículas, la amplitud de las ondas IUP se iguala. La palpación precordial pone de manifiesto habitualmente un impulso ventricular izquierdo normal, a menos que se afecte la válvula mitral.
Si el cortocircuito es significativo, un signo característico es la palpación de un impulso ventricular derecho en la zona paraesternal izquierda en la fase teleexpiratoria o en la zona subsifoidea durante la fase teleinspiratoria. En ocasiones puede apreciarse una arteria pulmonar dilatada en el segundo espacio intercostal izquierdo. A la auscultación. A la auscultación, el signo característico en la comunicación intraauricular es un desdoblamiento amplio y fijo del segundo ruido cardíaco. El cierre de la válvula pulmonar, reejado por P2, está retrasado por la sobrecarga del ventrículo derecho y por el aumento de capacidad del lecho vascular pulmonar. Intervalo A2, P2 es fijo, ya que el aumento del retorno venoso eleva la presión de la aurícula derecha durante la inspiración, disminuyendo de este modo el grado de cortocircuito de izquierda a derecha, compensando los cambios respiratorios fásicos habituales. Asimismo, la distensibilidad de la circulación pulmonar se reduce debido al flujo elevado, con lo que el compartimento vascular se vuelve menos susceptible a cualquier incremento adicional del flujo sanguíneo. En el segundo espacio intercostal izquierdo suele auscultarse un soplo mesosistólico leve generado por el aumento del flujo a través de la válvula pulmonar. En presencia de un volumen alto de cortocircuito de izquierda a derecha, el aumento del flujo a través de la válvula tricúspide se ausculta en forma de un soplo mesosistólico en el borde esternal izquierdo inferior. Al progresar la insuficiencia de las cavidades cardíacas derechas, aparecen signos de congestión venosa sistémica. Electrocardiografía. El electrocardiograma muestra característicamente un bloqueo incompleto de rama derecha. También se aprecia una desviación del eje a la derecha y anomalías auriculares como una prolongación del intervalo PR, fibrilación y aleteo auricular. Típicamente, la radiografía de tórax muestra signos vascular pulmonar con un aumento del entramado vascular en ambos campos pulmonares compatible con el aumento del flujo sanguíneo pulmonar. La arteria pulmonar principal y sus dos ramas están dilatadas. Puede apreciarse una dilatación de la aurícula derecha y del ventrículo derecho. La ecocardiografía es una modalidad diagnóstica que proporciona información pronóstica importante. Las comunicación intraauricular de tipo ostium primum y secundum son fácilmente identificables con las modalidades de imagen transtorácicas, pero una comunicación intraauricular del seno venoso puede pasarse por alto a menos que se busque específicamente. La ecocardiografía transesofágica resfágica resulta de gran ayuda para mejorar la visualización de la porción superior del tabique interauricular y localizar las venas pulmonares. Con los estudios de Doppler pueden cuantificarse las presiones de la arteria pulmonar y medir la proporción QP/QS. Figura 69.4. Características electrocardiográficas de la comunicación interauricular. Las derivaciones precordiales derechas V1 y V2 ilustran dos variantes de un bloqueo incompleto de rama derecha, el patrón RSRT-A, y el patrón RSR9-B. Figura 69.5. Proyección apical de 4 cámaras con Doppler de flujo color en la que se observa el flujo de sangre desde la aurícula izquierda, AI, hasta la aurícula derecha, AD, a través de una comunicación interauricular de un tamaño moderado. Tratamiento. Está indicado cerrar una comunicación intraauricular, ya sea por vía percutánea o quirúrgica, en presencia de dilatación cardíaca derecha, con o sin síntomas. Las comunicaciones centrales de hasta 3,5 centímetros pueden cerrarse a través de catéteres en un laboratorio de cateterismo cardíaco. Las ventajas de esta técnica son que se evitan la esternotomía y la derivación cardiopulmonar. Las comunicación intraauricular de tipo ostium secundum no complicadas pueden cerrarse por vía quirúrgica en niños y adultos con una mortalidad quirúrgica mínima, aunque la intervención suele reservarse para pacientes en los que se precisa la reparación de las anomalías valvulares asociadas, en presencia de venas anómalas o cuando no es técnicamente posible el cierre con aparatos. En pacientes de más de 40 años de edad con síntomas y cortocircuitos significativos, el cierre mejora la situación funcional y la supervivencia. Cuando el cortocircuito es importante, el cierre de una comunicación intraauricular antes de los 25 años sin signos de hipertensión pulmonar logra resultados a largo plazo que son similares a los de los controles de edad y sexo equiparables.
Una edad avanzada, 60 años, no constituye una contraindicación para cerrar la comunicación intraauricular en presencia de un cortocircuito significativo, ya que un número importante de pacientes mostrará signos de mejoría sintomática. La presión preoperatoria de la arteria pulmonar y la presencia o ausencia de vasculopatía pulmonar son factores pronósticos importantes del resultado satisfactorio de la cirugía. Foramen oval permeable. La integridad de la circulación fetal depende de la integridad del foramen oval. En la mayor parte de los casos, el descenso de la resistencia vascular pulmonar en el momento de nacer induce el sellado del agujero. Los estudios de autopsias han revelado que el foramen oval sigue persistiendo más allá en cerca del 30% de los niños, y en los estudios clínicos se ha demostrado que la prevalencia del foramen oval permeable es 3 veces mayor en los pacientes con ictus criptógeno, y particularmente antes de los 55 años, debido al cortocircuito de derecha a izquierda y a la embolia paradójica de material procedente de la circulación venosa. El estudio cardíaco del paciente con ictus criptogénico consiste en ecocardiografía transesofágica con inyección de suero salino agitado para visualizar la presencia de un cortocircuito de derecha a izquierda. Un foramen oval permeable generador de embolías paradójicas es más frecuente en los individuos de menos de 50 y 55 años con un ictus criptogénico previo, junto con un tabique excesivamente móvil con formación de un aneurisma, y cuando existe un cortocircuito de derecha a izquierda significativo en reposo sin maniobras de provocación. Tratamiento. La información actual no avala el cierre de un foramen oval permeable como prevención primaria de un primer ictus, en un paciente diagnosticado de manera fortuita en una ecocardiografía de rutina. Sin embargo, en pacientes con ictus criptógeno previo, los ensayos aleatorizados ofrecen ciertas pautas de orientación. En un ensayo de pacientes con ictus o ataque isquémico transitorio, ambos criptógenos, y foramen oval permeable, el dispositivo de cierre no resultó mejor que el tratamiento médico en la prevención de recidivas del ictus o isquémico transitorio. En un segundo ensayo, el cierre del foramen oval como prevención secundaria de embolia criptogenógena no redujo de manera significativa los episodios embólicos recurrentes ni la mortalidad, 3,4%, tras 4 años, en comparación con el tratamiento médico, 5,2%. En un tercer ensayo aleatorizado en adultos con ictus isquémico criptógeno previo, tampoco se apreciaron beneficios significativos en favor del cierre, que sin embargo sí se demostró superior al tratamiento médico solo, en análisis preespecificados limitados a pacientes que realmente recibieron y cumplieron el tratamiento original, 0,66 frente a 1,39 episodios por 100 años persona. En conjunto, estos hallazgos indican un probable mínimo beneficio favorable al cierre en comparación con el tratamiento médico, consistente este último en warfarina hasta alcanzar un índice normalizado internacional de 2 a 3, 4. El cierre primario de un foramen oval permeable está claramente indicado cuando el paciente presenta contraindicaciones para el tratamiento médico, si este fracasa o en presencia de un estado de hipocoagulabilidad no tratable médicamente. Comunicación interventricular. Para poder realizar una clasificación anatómica de la comunicación interventricular podemos dividir al tabique interventricular en 4 regiones. Los defectos del tabique membranoso, o comunicación interventricular situadas por debajo de la cresta supraventricular, se localizan en una zona translucideña por debajo de la válvula aórtica y son los responsables de hasta el 80% de la comunicación interventricular. Estos defectos muestran típicamente una extensión variable hacia la entrada y la salida del tabique, de ahí su denominación de perimembranosos. Las comunicación interventricular infundibulares se dan en el cono del tabique, por encima de la cresta supraventricular y por debajo de la válvula pulmonar. Los defectos del septo de entrada se identifican en la cruz del corazón, entre las válvulas tricúspide y mitral, y suelen asociarse a otras anomalías del canal auriculoventricular. Las comunicación interventricular del tabique trabecular o muscular pueden ser múltiples y desarrollarse distales a la inserción en el tabique de la válvula tricúspide y hacia la punta. Fisiopatología y la evolución clínica. La fisiopatología y la evolución clínica de la comunicación interventricular dependen del tamaño del defecto, del estado del lecho vascular pulmonar y de los efectos del tamaño del cortocircuito sobre la hemodinámica cardíaca.
A diferencia de la comunicación intraauricular, una comunicación interventricular puede disminuir de tamaño con el tiempo. Aproximadamente la mitad de todas las comunicaciones interventricular innatas son pequeñas y más de la mitad de ellas se cierra espontáneamente. Las comunicaciones interventricular de un tamaño moderado, o incluso grande, también pueden cerrarse en el 10% de los casos o menos. Los índices de cierre más altos se observan en el primer decenio de la vida. El cierre espontáneo en la vida adulta es inusual. Comunicación interventricular pequeña y cortocircuitos triviales o leves. Los pacientes con una comunicación interventricular pequeña y cortocircuitos triviales o leves se definen como aquellos con un cociente QP, QS menor de 1,5 y una presión de la arteria pulmonar y una resistencia vascular normales. Pacientes con un defecto moderado tienen un cociente QP, QS mayor de 1,2 y una resistencia vascular pulmonar y una presión de la arteria pulmonar elevadas. Los pacientes con comunicación interventricular grandes y graves tienen un cociente QP, QS elevado con alta presión arterial pulmonar y resistencia vascular pulmonar. El complejo de Eisenmenger se desarrolla aproximadamente en el 10% de los pacientes con comunicación interventricular, y por lo general cuando no hay resistencia al flujo a la altura de la comunicación, el cual puede ser tan grande como la aorta. La gravedad de la situación puede ser trivial o leve cuando existe un gradiente de presión sistólico entre los ventrículos, pero también puede ser moderada o grave. Los defectos mínimos o leves moderado o grave. Los defectos mínimos o leves no suelen desencadenar anomalías fisiológicas o hemodinámicas notables. Un defecto de moderado a grave desencadena una dilatación de la aurícula y el ventrículo izquierdos que concuerda con el grado de cortocircuito de izquierda a derecha. El cortocircuito a través del tabique ventricular se produce predominantemente durante la sístole, cuando la presión del ventrículo izquierdo supera a la del derecho. En la aurícula izquierda se producen anomalías del llenado diastólico. Cuando las comunicaciones interventricular son de moderadas a graves, el lado derecho del corazón se ve afectado como consecuencia de la elevación de la presión pulmonar y del flujo sanguíneo pulmonar. Diagnóstico. Un adulto con una comunicación interventricular tiene por lo general una lesión restrictiva de pequeño tamaño que, o bien era pequeña en el momento de nacer, o bien ha sufrido cierto grado de cierre espontáneo. Un segundo grupo de pacientes está constituido por aquellos con comunicación interventricular grandes no restrictivas que no se han operado. Estos pacientes han padecido un complejo de Eisenmenger la mayor parte de su vida. Los pacientes con una comunicación interventricular de tamaño moderado suelen tener los mismos síntomas que los niños, y por tanto tienen más probabilidades de someterse a procedimientos reparadores a una edad temprana. Los pacientes con un cortocircuito trivial o leve a través de una comunicación interventricular pequeña y restrictiva suelen estar asintomáticos. La exploración física pone de manifiesto la falta de signos de congestión venosa pulmonar o sistémica, y la presión venosa yugular es normal. Puede palparse un frémito en el borde esternal izquierdo. La auscultación se caracteriza por ruidos S1 y S2 normales sin galope. Un soplo pansistólico de grado 4 o mayor, de frecuencia alta y de irradiación amplia, se escucha sobre todo en el tercero el cuarto espacio intercostal, y reeja el gradiente de presión alto entre los ventrículos izquierdo y derecho durante toda la sístole. El contraste llamativo de un soplo sonoro y los hallazgos por lo demás normales en una exploración cardíaca es una pista diagnóstica importante. El electrocardiograma y la radiografía de tórax también son normales en los pacientes con comunicación interventricular pequeñas. Complejo de Eisenmenger. En el otro extremo del espectro están los pacientes con complejo de Eisenmenger. Entre estos dos extremos se sitúan los pacientes con una comunicación interventricular moderada cuyo proceso patológico reeja una combinación de hipertensión pulmonar y sobrecarga de volumen de las cavidades cardíacas y secundaria a un cortocircuito importante de izquierda a derecha. La disnea de esfuerzo de los adultos puede ser consecuencia tanto de la congestión venosa pulmonar como de la elevación de la presión pulmonar. En la exploración física se desarrolla un impulso ventricular izquierdo palpable difuso con un grado variable de hipertrofia del ventrículo derecho y un segundo ruido cardíaco acentuado. Un soplo sistólico persiste mientras la resistencia vascular pulmonar se mantenga por debajo de la resistencia sistémica.
El electrocardiograma muestra normalmente una hipertrofia de la aurícula izquierda y del ventrículo izquierdo. La radiografía de tórax muestra la vascularización del cocircuito con el aumento de tamaño de la aurícula y el ventrículo izquierdos. El grado de hipertensión pulmonar determina el tamaño del tronco arterial pulmonar. La ecocardiografía puede identificar el defecto y calcular la importancia del cortocircuito al valorar el tamaño de la aurícula y el ventrículo izquierdos, la presión de la arteria pulmonar y la presencia o ausencia de hipertrofia del ventrículo derecho. El cateterismo cardíaco se reserva para aquellos individuos en los que se contempla la posibilidad de cirugía. Los adultos con una comunicación interventricular pequeña sin relevancia fisiológica no necesitan estudios invasivos. Los que presentan un complejo de Eisenmenger padecen una vasculopatía pulmonar grave y no son buenos candidatos quirúrgicos. Los pacientes con cortocircuitos de tamaño moderado con relevancia hemodinámica y en los que las presiones pulmonares están elevadas son los que tienen más posibilidades de beneficiarse de las mediciones directas de la resistencia y la reactividad vascular pulmonar. Tratamiento. La resistencia vascular pulmonar de los pacientes con complejo de Eisenmenger les impide someterse a cirugía. En este grupo de individuos, el tratamiento se centra en las complicaciones médicas de la cianosis. En unos pocos pacientes con defectos pequeños, las complicaciones pueden relacionarse con la insuficiencia tricuspidea progresiva secundaria a la formación de un aneurisma en el tabique o a la insuficiencia aórtica adquirida cuando una de las cúspides aórticas se ve comprometida en el chorro de alta velocidad generado por el defecto. El grupo intermedio de pacientes con defecto de relevancia fisiológica moderada debe someterse a cierre quirúrgico, a menos que lo contraindique una resistencia vascular pulmonar elevada. Para la comunicación interventricular perimembranosa, el cierre con catéter es tan eficaz como el de cirugía abierta, con menor tasa de episodios adversos menores. Los resultados tardíos tras el cierre quirúrgico de las comunicación interventricular aisladas abarcan la permeabilidad residual hasta en un 20% de los pacientes, y solamente el 5% de ellos necesitará una reintervención. Los trastornos del ritmo después del cierre quirúrgico de las comunicación interventricular consisten en taquiarritmias y trastornos de la conducción. Entre el 33 y el 66% presentan un bloqueo de rama derecha, mientras que los bloqueos auriculoventriculares de primer grado y los bloqueos cardíacos completos tienen una incidencia menor del 10%. La muerte súbita de origen cardíaco tras la reparación quirúrgica de una comunicación interventricular puede llegar a ser del 2%. Conducto arterioso persistente. El conducto arterioso conecta la aorta descendente con el tronco pulmonar principal cerca del origen de la arteria subclavia izquierda. El cierre postnatal normal provoca cambios fibrópticos y degenerativos en la luz del conducto, dejando en su lugar el ligamento arterial residual, el cual forma parte de un anillo vascular anormal. Cuando el conducto persiste se observa una calcificación notable de su extremo aórtico. Las consecuencias fisiológicas del conducto arterioso persistente vienen determinadas por su tamaño y longitud, así como por el cociente entre la presión y la resistencia de las circulaciones pulmonar y aórtica en cada extremo del conducto. Si la presión sistólica y diastólica en la aorta superan a la de la arteria pulmonar, la sangre de la aorta huye continuamente a favor de gradiente de presión hacia la arteria pulmonar, volviendo a continuación hacia la aurícula izquierda. Esta se dilata y posteriormente el ventrículo izquierdo, mientras que las cavidades cardíacas derechas van afectándose progresivamente a medida que se desarrolla la hipertensión pulmonar. Conducto arterioso persistente pequeño. Un conducto arterioso persistente pequeño mantiene un flujo continuo durante todo el ciclo cardíaco sin que se dilaten las cavidades cardíacas izquierdas, sin hipertensión pulmonar o sin síntomas. Los pacientes con un conducto arterioso persistente pequeño, aunque están protegidos de las complicaciones hemodinámicas de un cortocircuito significativo de izquierda a derecha, siguen teniendo el riesgo de desarrollar endoarteritis infecciosa, la cual suele aparecer en el lado pulmonar del conducto y con una tasa de aproximadamente el 0,45% al año después del segundo decenio. Como la endoarteritis es la responsable de hasta un tercio de la mortalidad total en los pacientes con conducto arterioso persistente, debería contemplarse el cierre del conducto, incluso aunque fuese de pequeño tamaño. Figura 69, 6.
Anatomía de un conducto arterioso persistente. Obsérvense las relaciones entre la posición del conducto, la arteria subclavia izquierda y la bifurcación de la arteria pulmonar. Conducto arterioso persistente de tamaño moderado a grande. Un conducto arterioso persistente es de tamaño moderado a grande, pero todavía restrictivo, cuando se produce un cortocircuito de izquierda a derecha durante la sístole y la diástole es de duración variable. La dilatación de la aurícula y el ventrículo izquierdos y la tensión pulmonar modificarán la magnitud del cortocircuito de izquierda a derecha, así como los efectos secundarios sobre el lecho vascular pulmonar. Los síntomas aumentan por lo general en el segundo y el tercer decenios, y consisten en disnea, palpitaciones e intolerancia al ejercicio. Cuando va fallando el corazón, va desarrollándose hipertensión pulmonar o endoarteritis, la mortalidad se eleva hasta el 3 o 4% por año en el cuarto decenio y 2/3 de los pacientes fallecen a los 60 años. La fisiología de Eisenmenger con presión pulmonar sistémica y suprasistémica y un cortocircuito de derecha a izquierda se desarrolla en el 5% de los pacientes con un conducto arterioso persistente aislado. Diagnóstico. En los pacientes con fisiología de Eisenmenger, el cortocircuito de derecha a izquierda desde la arteria pulmonar hasta la aorta descendente provoca un descenso de la saturación de oxígeno en las extremidades inferiores si se compara con las superiores. Esta diferencia en la cianosis y las acropaquias es más notable en los dedos de los pies. La afectación del brazo izquierdo es variable a través de la arteria subclavia izquierda, mientras que el brazo derecho suele respetarse. Cuando el cortocircuito de izquierda a derecha es grande, se ensanchan las presiones del pulso a medida que el flujo diastólico hacia la arteria pulmonar disminuye la presión diastólica sistémica. El pulso arterial brinca como consecuencia del aumento del volumen sistólico. La palpación precordial pone de manifiesto impulsos variables desde el ventrículo derecho e izquierdo determinados por el grado relativo de sobrecarga de volumen de las cavidades cardíacas izquierdas y de la hipertensión pulmonar. En presencia de un gradiente aortopulmonar continuo, el soplo en maquinaria clásico del conducto arterioso persistente puede escucharse en el primero o el segundo espacio intercostal izquierdo por debajo de la clavícula izquierda. A medida que aumenta la presión pulmonar se va acortando progresivamente el componente diastólico del soplo. Al desarrollarse la fisiología de Eisenmenger e igualarse la presión aórtica y la pulmonar, puede que desaparezca todo el soplo y los signos clínicos están dominados por la hipertensión pulmonar. Electrocardiografía. En los adultos con un cortocircuito notable de izquierda a derecha, el electrocardiograma muestra una onda P bífida en al menos una derivación de las extremidades, compatible con hipertrofia de la aurícula izquierda, y un grado variable de hipertrofia del ventrículo izquierdo. El intervalo PR está prolongado en aproximadamente el 20% de los pacientes. En los pacientes de más edad, la radiografía de tórax muestra una calcificación en la localización del conducto arterioso persistente. Se observa una dilatación característica de la aorta ascendente y de la arteria pulmonar, y las cámaras del lado izquierdo están aumentadas de tamaño. Puede que el conducto arterioso persistente no se visualice directamente con la ecocardiografía, si bien se puede identificar con precisión por una señal Doppler que a menudo discurre paralela a la longitud del soplo. La dilatación de las cavidades cardíacas izquierdas y la hipertensión pulmonar pueden cuantificarse y monitorizarse. Antes del cierre normalmente está indicado practicar un cateterismo cardíaco para valorar la resistencia vascular pulmonar. Tratamiento. Después de ligar el conducto arterioso persistente en el lactante o durante los primeros años de la infancia, la función cardíaca suele ser normal y no se necesitan revisiones especiales. Durante el preoperatorio habrá que valorar el grado de reversibilidad si la presión de la arteria pulmonar y la resistencia vascular están elevadas sustancialmente. El cierre está contraindicado en la enfermedad de Eisenmenger. Está indicado el cierre del conducto arterioso persistente, ya sea por vía percutánea o por vía quirúrgica, en presencia de dilatación cardíaca izquierda o en caso de endoarteritis previa. La mortalidad quirúrgica comunicada varía desde menos del 1 al 8% según la presencia de calcificación y el grado de hipertensión pulmonar. La oclusión con espirales o a través del catéter es un procedimiento aceptado en los adultos.
Las tasas de cortocircuitos residuales varían desde el 0,5 al 8% según el dispositivo utilizado. Los defectos residuales pequeños que se detectan mediante ecocardiografía, pero que no se asocian a un soplo audible o a signos hemodinámicos, no parecen comportar un riesgo significativo de endoarteritis. Ventana aortopulmonar. Una ventana aortopulmonar es típicamente un defecto grande a través de segmentos adyacentes de las dos grandes arterias por encima de sus válvulas respectivas y por debajo de la bifurcación de la arteria pulmonar. El mecanismo fisiopatológico es similar al del conducto arterioso persistente. El cortocircuito suele ser grande, de modo que la resistencia vascular pulmonar se eleva rápidamente y suprime el gradiente aortopulmonar en la diástole. El soplo suele auscultarse mejor en el tercer espacio intercostal izquierdo. Con un cortocircuito de derecha a izquierda nunca se produce una cianosis diferencial, ya que el cortocircuito está proximal a los vasos brachiocefálicos. La distinción entre una ventana aortopulmonar y un conducto arterioso persistente puede confirmarse habitualmente mediante ecocardiografía, y el cortocircuito de izquierda a derecha se aprecia en la arteria pulmonar principal en la ventana aortopulmonar si se compara con la bifurcación de la arteria pulmonar y pulmonar izquierda en el conducto arterioso persistente. El cateterismo cardíaco confirma el diagnóstico y la hemodinámica. Es necesario practicar una reparación quirúrgica a menos que una enfermedad obstructiva vascular pulmonar impida el cierre. Fístulas arteriovenosas pulmonares. Las fístulas arteriovenosas pulmonares pueden aparecer en forma de trastornos congénitos aislados o como parte de una telangiectasia hemorrágica hereditaria generalizada, síndrome de Rendu-Osler-Weber. Estas fístulas aparecen típicamente en los lóbulos inferiores o en el lóbulo medio derecho y pueden ser pequeñas o grandes, aisladas o múltiples. La irrigación arterial suele proceder de una rama tortuosa dilatada de la arteria pulmonar. El signo más frecuente es una opacidad anormal en la radiografía de tórax en un paciente con manchas orales de color rubio en un adulto, por lo demás sano, con un grado de cianosis leve. El cortocircuito entre la sangre arterial pulmonar desoxigenada y la venosa pulmonar oxigenada da lugar a un cortocircuito fisiológico de derecha a izquierda. El grado del cortocircuito es típicamente pequeño, sin la relevancia suficiente para dilatar la aurícula y el ventrículo izquierdos. La insuficiencia cardíaca es inusual. La hemoptisis puede aparecer si se rompe la fístula hacia el interior de un bronquio. En los pacientes con telangiectasia hemorrágica hereditaria aparecen angiomas en los labios y en la boca, así como en el aparato digestivo y en las superficies pleurales, hepáticas y vaginales. La epistaxis es el síntoma más frecuente, bien pueden producirse accidentes cerebrovasculares. Los pacientes con telangiectasia hemorrágica hereditaria pueden manifestar síntomas similares a los de las crisis isquémicas transitorias en ausencia de un cortocircuito de derecha a izquierda. En la exploración física puede apreciarse con facilidad o ser apenas detectable la presencia de cianotiaclopaquias. La auscultación puede revelar un soplo sistólico blando o soplos no cardíacos continuos en la pared torácica adyacente a la fístula. El soplo aumenta típicamente con la inspiración. El electrocardiograma suele ser normal. La radiografía de tórax muestra una o más densidades, típicamente en los lóbulos inferiores o en el lóbulo medio derecho. Un ecocardiograma puede confirmar la presencia de la fístula al demostrar una opacificación precoz de la aurícula izquierda en ausencia de otras comunicaciones intracardíacas cuando se inyecta suero salino en una vena periférica. La ausencia de un cortocircuito hemodinámicamente significativo puede confirmarse al mostrar la normalidad del tamaño de la cámara cardíaca. Valoración del cierre de la fístula. El cierre de la fístula debería valorarse si la hipoxemia es progresiva o si se documenta la aparición de una complicación neurológica debido a una embolia paradójica. Las opciones consisten en técnicas con catéteres percutáneos si la fístula es pequeña y accesible o la resección de una cuña pulmonar o una lobectomía si la fístula es grande. Las fístulas múltiples o recurrentes plantean un reto terapéutico mayor. Lesiones obstructivas aisladas del infundíbulo de salida de los ventrículos derecho e izquierdo. Las complicaciones de las lesiones obstructivas del infundíbulo de salida guardan relación con los efectos secundarios de la exposición a una sobrecarga de presión en la cámara proximal a la obstrucción.
La incapacidad para aumentar el flujo sanguíneo pulmonar o sistémico a la vista de una obstrucción fija puede ocasionar una intolerancia al ejercicio, una perfusión miocárdica inadecuada, arritmias ventriculares y muerte súbita. Obstrucción del infundíbulo de salida del ventrículo derecho. La obstrucción del infundíbulo de salida del ventrículo derecho puede producirse a la altura de la válvula pulmonar, por encima de ella en la arteria pulmonar principal o en sus ramas, o por debajo de ella en el propio ventrículo derecho. Las estenosis supravalvular y de la rama de arteria pulmonar son complicaciones importantes y frecuentes de los pacientes con tetralogía de Fallot. En ocasiones se aprecia una estenosis pulmonar supravalvular residual después de un cerclaje paliativo de la arteria pulmonar para disminuir el flujo sanguíneo en los pacientes con cortocircuitos grandes de izquierda a derecha. La estenosis congénita de la rama de la arteria pulmonar puede aparecer de forma aislada o junto a una estenosis valvular pulmonar, a lesiones de cortocircuito o a una variedad de síndromes. Los pacientes con síndrome de Noonan tienen un aspecto facial fenotípico característico, talla baja y cuello con formación de membranas. Las lesiones cardíacas pueden consistir en una válvula pulmonar displásica, una miocardiopatía hipertrófica del ventrículo izquierdo y una estenosis de la arteria pulmonar periférica. La estenosis pulmonar supravalvular puede observarse con la estenosis aórtica supravalvular en el síndrome de Williams, cara de duende. La atresia pulmonar. La atresia pulmonar hace referencia a una válvula pulmonar ausente, no perforada o cerrada, que aparece de forma típica junto con otras malformaciones. La atresia pulmonar con una comunicación interventricular no restrictiva es una malformación cianótica compleja que se comenta más adelante. La estenosis infundibular. La estenosis infundibular primaria con un tabique ventricular intacto puede deberse a la formación de una banda fibroso inmediatamente por debajo del infundíbulo. En un ventrículo derecho de doble cámara, la obstrucción se debe a la presencia de haces musculares anómalos que dividen el ventrículo derecho en una cámara de alta presión por debajo de los haces musculares hipertrofiados y una cámara de baja presión por encima de los haces y por debajo de la válvula. Las características clínicas varían en función de la presencia o ausencia de otras lesiones como una estenosis valvular pulmonar o una comunicación interventricular. Estenosis pulmonar valvular. La estenosis valvular pulmonar congénita aislada es una lesión común secundaria a una válvula bicúspide en el 20% de los casos, una válvula displásica secundaria a cambios mixomatosos y a un engrosamiento intenso en el 10% de los casos, y a una válvula anormal con 3 valvas en la mayoría de los casos restantes. La fusión de las valvas da lugar a un engrosamiento y una calcificación de grado variable en los pacientes de edad más avanzada. La supervivencia a los 25 años de los pacientes con estenosis valvular pulmonar es mayor del 95%, pero es peor en aquellos con una estenosis grave y con gradientes sistólicos máximos mayores de 80 milímetros de mercurio. Para los pacientes con estenosis pulmonar leve, gradientes menor de 50 milímetros de mercurio, o moderada, gradientes de 50 a 80 milímetros de mercurio, la endocarditis bacteriana, las arritmias ventriculares complejas y la progresión de la estenosis son infrecuentes. Diagnóstico. Un paciente con una estenosis moderada o incluso grave puede estar asintomático. Cuando la estenosis es grave, la intolerancia al ejercicio puede asociarse a un presíncope y a arritmias ventriculares. La insuficiencia progresiva de las cavidades cardíacas derechas suele ser la causa más habitual. En la exploración física de los pacientes con una estenosis pulmonar significativa, la presión venosa yugular muestra una onda dominante, reflejando un ventrículo derecho no distensible. La palpación pone de relieve una elevación paraesternal mantenida secundaria a la hipertrofia del ventrículo derecho. Si las valvas mantienen la movilidad, se escucha característicamente un chasquido de eyección sistólico expiratorio. En la estenosis de moderada a grave puede escucharse un soplo sistólico de grado 3 o más ruidoso que se percibe en el segundo interespacio izquierdo. La duración del soplo aumenta a medida que va alcanzando su máximo progresivamente más tarde durante la sístole con un grado de obstrucción creciente. Si se produce una insuficiencia de las cavidades cardíacas derechas, se manifiesta una insuficiencia tricúspide y una congestión venosa sistémica.
Electrocardiografía. El electrocardiograma puede mostrar una desviación del eje a la derecha con ondas P de la aurícula derecha picudas en la derivación 2. Cuando la estenosis es más que leve, la onda R supera a la onda segundos en la derivación V1. En la radiografía de tórax puede apreciarse una dilatación de la arteria pulmoncipal, incluso aunque la estenosis sea leve. De forma característica, la arteria pulmonar izquierda está más dilatada que la derecha debido a la dirección hacia la izquierda del chorro de alta velocidad. Un grado variable de hipertrofia ventricular derecha se manifiesta como un aumento de tamaño de las cámaras del lado derecho. La ecocardiografía puede establecer el diagnóstico y se puede determinar la gravedad mediante ecodoppler. Los pacientes con estenosis de la válvula pulmonar no precisan cateterismo cardíaco. El gradiente medio de la ecocardiografía se correlaciona bien con el gradiente que se mide en el cateterismo, y debe utilizarse para las decisiones terapéuticas porque los gradientes Doppler instantáneos máximos tienden a exagerar la intensidad de la enfermedad. Tratamiento. Dependiendo de los síntomas, se considerará la posibilidad de practicar una valvulotomía percutánea con balón en pacientes con estenosis de la válvula pulmonar aislada y gradientes Doppler medios de 30 milímetros de mercurio o más, salvo en caso de insuficiencia pulmonar moderada o intensa. En caso de válvula abovedada, la angioplastia pulmonar percutánea es el procedimiento de elección en los adultos, los cuales suelen lograr buenos resultados mantenidos a los 10 años del seguimiento. En los pacientes con arterias pulmonares hipoplásicas o con estenosis subvalvular, ventrículo derecho con doble cámara, puede practicarse una resección quirúrgica de las bandas musculares del ventrículo derecho. Obstrucción del infundíbulo de salida del ventrículo izquierdo. La estenosis del infundíbulo de salida del ventrículo izquierdo puede producirse por debajo o por encima de la válvula aórtica. Una estenosis subaórtica discreta, cuya causa más frecuente suele ser el desarrollo de un anillo fibromuscular inmediatamente por debajo de la válvula, es la responsable del 15 al 20% de todos los casos de obstrucción congénita del infundíbulo de salida del ventrículo izquierdo. En el 50% de los casos aparece simultáneamente una insuficiencia aórtica. La estenosis aórtica supravalvular se debe al engrosamiento de las capas media e íntima por encima de los senos aórticos. También puede producirse una ateroesclerosis coronaria precoz o incluso una obstrucción de los agujeros coronarios. Estenosis valvular aórtica congénita. La válvula aórtica normal tiene 3 valvas o cúspides y comisuras. Una válvula con una sola valva es la responsable de la mayoría de los casos de estenosis aórtica grave en los lactantes. Una válvula bicúspide, que es la malformación cardíaca congénita más frecuente, funciona normalmente en el momento del nacimiento, pero a menudo va obstruyéndose gradualmente a medida que se van produciendo cambios fibrosos y de calcificación. El prolapso de una de las cúspides puede ocasionar una insuficiencia aórtica. El mecanismo fisiopatológico de la estenosis aórtica no depende solamente de su gravedad, sino también de la edad en el momento del diagnóstico. Cuando una válvula aórtica bicúspide funcionalmente normal se vuelve estenótica en la edad adulta debido a cambios degenerativos, los criterios para el diagnóstico y la intervención discurren paralelos a los de otras formas de estenosis aórtica adquirida. La tasa de supervivencia global a los 25 años para los pacientes con una estenosis valvular aórtica congénita diagnosticada en la infancia es del 85%. Los niños con gradientes máximos por cateterismo cardíaco menores de 50 milímetros de mercurio tienen índices de supervivencia a largo plazo mayores del 90%, a diferencia de los índices de supervivencia del 80% en aquellos con gradientes de 50 milímetros de mercurio o más. Diagnóstico. Los síntomas consisten en angina, disnea de esfuerzo, presíncope y síncope, y pueden progresar hasta insuficiencia cardíaca. El signo característico en la auscultación de una válvula aórtica bicúspide es un chasquido de eyección sistólico audible cuyo tono es más alto que el primer ruido cardíaco y que ausculta mejor en la punta del corazón que en la base. El sonido se debe al movimiento brusco de la válvula estenótica mientras se mueve hacia arriba en la sístole y se sigue del soplo de estenosis aórtica típico. Cuando la movilidad de la válvula disminuye debido a una calcificación importante, el ruido de eyección deja de oírse.
El diagnóstico se confirma fácilmente mediante ecocardiografía bidimensional, mediante la cual puede identificarse el número y la orientación de las cúspides aórticas. Tratamiento. El tratamiento conservador suele estar indicado en los casos de estenosis leve con un gradiente máximo menor de 25 milímetros de mercurio, pero se necesita una supervisión estrecha porque el 20% de estos pacientes requiere una intervención durante el seguimiento a largo plazo. Solo se permite una participación deportiva sin restricciones en los pacientes asintomáticos con gradientes máximos de menos de 20 o 25 milímetros de mercurio, un electrocardiograma normal y una prueba de esfuerzo normal. En los niños sintomáticos o con gradientes mayores de 30 milímetros de mercurio pero sin una insuficiencia aórtica significativa, el método de elección es una valvulotomía o una comisurotomía a través del catéter. La valvuloplastia aórtica puede considerarse en los adultos jóvenes, pero la calcificación limita su éxito y suele necesitarse la sustitución valvular. En los adultos, las decisiones terapéuticas son similares a las de las estenosis aórticas de otras etiologías. En los pacientes con estenosis aórtica subvalvular está indicada la intervención quirúrgica en presencia de gradientes máximos mayores de 50 milímetros de mercurio, síntomas o insuficiencia aórtica progresiva. Coartación de la aorta. La coartación de la aorta se produce típicamente inmediatamente distal a la arteria subclavia izquierda en el punto de inserción del conducto aórtico o en su ligamento arterial residual. Con menos frecuencia, la cresta de la coartación descansa proximal a la arteria subclavia izquierda. La válvula aórtica bicúspide es la anomalía coexistente más frecuente, pero también se observan comunicación interventricular y conducto arterioso persistente. La pseudocoartación hace referencia al bucle o acotamiento del arco aórtico sin la presencia de un gradiente significativo. Las complicaciones más frecuentes de la coartación de aorta son la hipertensión sistémica y la hipertrofia ventricular izquierda secundaria con insuficiencia cardíaca. La hipertensión sistémica se debe a la disminución de la distensibilidad vascular en la aorta proximal y a la activación del sistema renina-angiotensina en respuesta a la hipoperfusión de la arteria renal por debajo de la obstrucción. La hipertrofia ventricular izquierda es secundaria a la sobrecarga de presión crónica. La insuficiencia cardíaca congestiva aparece sobre todo en los lactantes y más tarde después de los 40 años. La presión alta proximal a la obstrucción estimula el crecimiento de vasos colaterales desde las arterias mamaria interna, escapular e intercostales superiores hasta las intercostales de la aorta descendente. La circulación colateral aumenta con la edad y contribuye a la perfusión de las extremidades inferiores y la médula espinal. Este mecanismo, aunque adaptativo en un paciente que no se ha intervenido quirúrgicamente, es el responsable de una morbilidad significativa durante la cirugía cuando el deterioro motor se debe a una protección inadecuada de la presión medular. Los aneurismas aparecen sobre todo en la aorta ascendente y en el polígono de Willis. La coronariopatía prematura parece estar relacionada con la hipertensión resultante. En el 2 o 6% de los pacientes, y sobre todo en aquellos con edad avanzada que no se han sometido a cirugía, aparecen complicaciones como endocarditis bacteriana en el foco de la coartación o, más frecuentemente, endocarditis en la localización de la válvula aórtica bicúspide, complicaciones cerebrovasculares, infarto de miocardio, insuficiencia cardíaca y disección de aorta. Diagnóstico. Los adultos jóvenes pueden estar asintomáticos, con hipertensión sistémica incidental y disminución de los pulsos de la extremidad inferior. La coartación debería considerarse siempre en los adolescentes y en los hombres adultos jóvenes con hipertensión inexplicada en las extremidades superiores. El diferencial de presión puede provocar cefaleas, fatiga de las piernas o claudicación. Los pacientes de edad avanzada presentan angina, síntomas de insuficiencia cardíaca y complicaciones vasculares. En la exploración física, la mitad inferior del cuerpo está ligeramente menos desarrollada que la mitad superior. Las caderas son estrechas y las piernas son cortas, en contraste con los hombros anchos y los brazos largos. Debe medirse la presión arterial en los dos brazos y en una pierna. Un valor anormal es un aumento de menos de 10 milímetros de mercurio en la presión sistólica poplitea comparada con la presión arterial sistólica en el brazo. La presión diastólica debería ser la misma en las extremidades superiores e inferiores. Un diferencial de presión de más de 30 milímetros de mercurio entre el brazo derecho y el izquierdo concuerda con un compromiso del flujo en la arteria subclavia izquierda.
La palpación braquial derecha revela de forma característica un pulso fuerte saltarín comparado con un pulso femoral, popliteo o pedio que se eleva mente. La exploración del fondo de ojo puede poner de relieve arterias retinianas tortuosas o en sacacorchos. La palpación precordial concuerda con la sobrecarga de presión del ventrículo izquierdo. En la auscultación debe buscarse un ruido de eyección sistólico que reeje la presencia de una válvula aórtica bicúspide. La coartación genera por sí misma un soplo sistólico que se ausculta posteriormente, en la región mediotorácica, y cuya longitud guarda relación con la gravedad de la coartación. En la parte anterior del tórax, en las regiones infraclaviculares y en el borde esternal o en las axilas pueden auscultarse soplos sistólicos que reejan un aumento del flujo colateral. Electrocardiografía. El signo electrocardiograma más llamativo en la coartación del adulto es una hipertrofia del ventrículo izquierdo. Los signos de la radiografía de tórax son diagnósticos. La localización del segmento coartado entre la arteria subclavia izquierda dilatada por encima y la convexidad hacia la izquierda de la descendente por debajo da lugar al signo en 3. Las escotaduras costales bilaterales como consecuencia de la dilatación de las arterias intercostales posteriores se aprecian en la porción posterior de la tercera a la octava costillas cuando la coartación está debajo de la arteria subclavia izquierda. Las escotaduras costales unilaterales laterales que respetan las costillas izquierdas se observan cuando la coartación se desarrolla proximal a la arteria subclavia izquierda. La ecocardiografía transtorácica documenta el gradiente en la aorta descendente y determina la presencia de hipertrofia del ventrículo izquierdo. La resonancia magnética es la modalidad de imagen de elección para visualizar la anatomía de la aorta descendente. El cateterismo cardíaco debería medir las presiones y valorar las colaterales cuando se contemple la posibilidad de cirugía. Figura 69-7. Radiografía de tórax de un paciente con coartación de la aorta. Se observa el 3 que forman la arteria subclavia dilatada por encima y la aorta dilatada por debajo, flecha corta. Obsérvese que la escotadura se aprecia mejor a la altura de la séptima y la octava costillas, flechas largas. También puede apreciarse el arco aórtico ascendente dilatado. Tratamiento. Se recomienda la intervención quirúrgica en los pacientes con gradientes de 20 milímetros de mercurio o más en el cateterismo cardíaco, o que presenten indicios de flujo colateral significativo en las imágenes. La decisión entre el cateterismo y la cirugía, que se tomará junto con un especialista, depende de las anomalias y de la anatomía del segmento coartado. El 50% de los pacientes reparados cuando ya han cumplido los 40 años presentan hipertensión residual, mientras que los que son operados a la edad de 1 a 5 años tienen una prevalencia de hipertensión menor del 10% en las revisiones a largo plazo. Las tasas de supervivencia actuariales son del 94, el 86 y el 74% a 10, 20 y 30 años, respectivamente, tras la reparación quirúrgica inicial. La angioplastia con balón, o globo, es el tratamiento de elección para la recidiva local de la coartación en los pacientes que han sido intervenidos previamente. La incidencia de reparación incompleta y de reestenosis disminuye en los adultos al colocar endoprótesis vasculares. Las complicaciones focales consisten en aneurismas aórticos y, más raramente, en rupturas aórticas. Anomalías de los senos de Valsalva y las arterias coronarias. Aneurismas de los senos de Valsalva. Las cúspides valvulares aórticas se unen a la pared de la aorta en la base de la raíz aórtica, y por encima de ellas se asientan 3 bolsas pequeñas o senos. La arteria coronaria derecha se origina en un seno y la arteria coronaria principal izquierda en otro. El tercero se denomina seno no coronario. Una debilidad en la pared del seno puede dar lugar a que se forme un aneurisma, con o sin ruptura. En más del 90% de los casos, el aneurisma afecta a la cúspide derecha o no coronaria. La ruptura se desarrolla normalmente en el lado derecho del corazón a la altura de la aurícula o el ventrículo derecho, ocasionando un cortocircuito grande de izquierda a derecha impulsado por la presión aórtica alta. Un hombre joven previamente asintomático presenta de forma típica dolor torácico y disnea rápidamente progresiva, que aparece a veces tras un esfuerzo físico. La exploración física concuerda con una insuficiencia cardíaca significativa.
Aun cuando se establezca una comunicación entre la aorta y las cavidades cardíacas derechas, no es inusual una insuficiencia biventricular. El soplo clásico es ruidoso y continuo, a menudo con frémito. Puede superponerse un soplo de insuficiencia aórtica secundario a la afectación de la válvula aórtica adyacente. La radiografía de tórax muestra una sobrecarga de volumen de ambos ventrículos con signos vasculares de cortocircuito y congestión venosa pulmonar. El ecocardiograma es diagnóstico. El cateterismo cardíaco puede verificar la integridad de la coronaria adyacente al aneurisma roto. Aunque los síntomas pueden menguar a medida que el corazón se va dilatando, la descompensación cardíaca progresiva finaliza normalmente con la muerte del paciente en un intervalo de 1 año desde la rotura. Por dicho motivo, la rotura de un aneurisma de un seno de Valsalva requiere una reparación quirúrgica urgente. Fístulas coronarias. Las fístulas surgen desde la coronaria derecha o la izquierda y en el 90% de los casos drenan en el ventrículo derecho, la aurícula derecha o la arteria pulmonar, en orden de frecuencia descendente. Típicamente, los pacientes jóvenes están asintomáticos, si bien es posible detectar arritmias paraventriculares con la dilatación progresiva de las cámaras intracardíacas. Puede desarrollarse angina, ya que la fístula crea un robo coronario al desviar la sangre del miocardio. Con las fístulas grandes se observa insuficiencia cardíaca. El diagnóstico viene sugerido por la presencia de un soplo continuo que se ausculta en un paciente joven asintomático, por lo demás normal y sin cianosis. La mayoría de las fístulas se asocian a cortocircuitos pequeños y de ahí que el soplo sea a menudo menor del grado 3 y se ausculte en la zona precordial. A menos que el cortocircuito sea grande, el electrocardiograma es normal, al igual que la radiografía de tórax. El ecocardiograma, y en especial la ecocardiografía transesofágica, es diagnóstico. El cierre a través de catéteres percutáneos con embolización mediante espirales es el tratamiento de elección, aunque la ligadura quirúrgica es otra alternativa. Origen anómalo de las arterias coronarias. La arteria coronaria izquierda principal se origina normalmente del seno de Valsalva izquierdo, siguiendo un trayecto hacia la izquierda, posterior al infundíbulo de salida del ventrículo derecho. La coronaria derecha se origina en el seno de Valsalva derecho y discurre hacia la derecha hasta el ven derecho. En el 0,6 o 1,5% de los pacientes que se someten a angiografías coronarias se aprecian orígenes anómalos o ectópicos aislados de las coronarias. La anomalía más frecuente es el origen ectópico de la arteria circuneja izquierda desde el seno de Valsalva derecho, seguida del origen anómalo de la coronaria derecha desde el seno izquierdo y el origen anómalo de la arteria coronaria principal izquierda desde el seno derecho. El pronóstico es favorable si la coronaria anómala no discurre entre la arteria pulmonar y la aorta. Los riesgos más importantes cuando la arteria coronaria principal izquierda discurre entre los grandes vasos son el desarrollo de isquemia, infarto de miocardio y muerte. Fisiopatología. Las arterias coronarias pueden originarse también desde el tronco pulmonar. Los lactantes suelen fallecer durante el período neonatal si tanto la arteria derecha como la izquierda se originan desde el tronco pulmonar. Si la coronaria descendente anterior izquierda es la única que se origina desde el tronco pulmonar, la tasa de supervivencia hasta la edad adulta se aproxima al 10%, según el desarrollo de flujo retrógrado colateral hasta la arteria anómala desde una arteria coronaria normal. Este flujo colateral puede dar lugar a un soplo continuo a lo largo del borde esternal izquierdo, a insuficiencia cardíaca congestiva secundaria a un cortocircuito grande y a un síndrome de robo coronario a medida que la sangre se desvía de la arteria normal. Un ostium coronario único puede proporcionar una sola arteria coronaria que se ramifica en las coronarias derecha e izquierda, y desde la izquierda se originan las arterias circuneja y descendente anterior. El agujero puede originarse desde el seno aórtico derecho o izquierdo. La circulación coronaria es funcionalmente normal, a menos que una de las ramas discurra entre la aorta y la arteria pulmonar. Los procedimientos diagnósticos consisten en angiografía, resonancia magnética y ecocardiografía transesofágica. Para los casos de una arteria coronaria anómala que se origine desde la arteria pulmonar es preferible reimplantarla quirúrgicamente en la aorta. Para una arteria anómala que discurre entre la arteria pulmonar y la aorta es preferible un injerto de derivación hasta el vaso distal.
Lesiones complejas específicas. Tetralogía de Fallot. La tetralogía de Fallot, la malformación cianótica más frecuente, se caracteriza por un desplazamiento superior y anterior del tabique infundibular subpulmonar que da lugar a la tétrada de estenosis pulmonar, comunicación interventricular, acabalgamiento aórtico e hipertrofia del vínculo derecho. La comunicación interventricular es perimembranosa en el 80% de los casos. Otras anomalías cardíacas son un arco aórtico del lado derecho hasta en el 25% de los pacientes. En el 10% de los casos se detecta una arteria descendente anterior izquierda anómala que se origina en la cúspide coronaria derecha y que cruza por encima del infundíbulo de salida del ventrículo derecho. Otras anomalías asociadas son la comunicación intraauricular, una vena cava superior izquierda, defectos del canal auriculoventricular e insuficiencia aórtica. Con la atresia pulmonar, el flujo sanguíneo pulmonar discurre a través de la aorta hasta las colates colaterales pulmonares. La expectativa de vida es limitada a menos que se practique una intervención quirúrgica reconstructiva por estadios. Fisiopatología. La fisiología en la tetralogía de Fallot no reparada viene determinada por la gravedad y la localización de la obstrucción del flujo de salida pulmonar y por la interacción de la resistencia vascular pulmonar y sistémica a través de la comunicación interventricular no restrictiva. Como la estenosis pulmonar da lugar a resistencia pulmonar relativamente fija, un descenso en la resistencia vascular sistémica como el que se produce durante el ejercicio se asocia a un aumento del cortocircuito de derecha a izquierda y a un aumento de la cianosis. Un niño que se acuclilla después de correr intenta invertir el proceso aumentando la resistencia vascular sistémica al agacharse con las rodillas dobladas. El flujo sanguíneo pulmonar inacto es típicamente insuficiente. A menos que se haya mantenido abierto el conducto arterioso persistente, un adulto cianótico se someterá normalmente a un procedimiento paliativo para aumentar el flujo sanguíneo pulmonar. Exploración de pacientes. La exploración de los pacientes no reparados pone de manifiesto la presencia de cianosis central y de acropaquias. El impulso del ventrículo derecho es sobresaliente. El segundo ruido cardíaco es único y representa al sonido del cierre aórtico con un P2 ausente o poco notorio. Es típico sistólico, sea mínimo o nulo a través de la válvula pulmonar, debido a que cuanto mayor sea la obstrucción, mayor será el cortocircuito de derecha a izquierda y menor la cantidad de flujo sanguíneo a través de un infundíbulo de salida del ventrículo derecho diminuto. En los adultos, a menudo se ausculta un soplo diastólico de insuficiencia aórtica. En presencia de un cortocircuito paliativo arterial desde la circulación sistémica a la pulmonar, el gradiente de alta presión genera un soplo continuo sonoro. En un paciente que no se ha sometido a cirugía se va produciendo una estenosis infundibular progresiva y cianosis. Antes de la introducción de la cirugía paliativa, los índices de mortalidad eran del 50% en los primeros años de vida y la supervivencia pasado el tercer decenio de vida era inusual. Reparación quirúrgica. La reparación quirúrgica completa consiste en un parche para cerrar la comunicación interventricular y en la desobstrucción del infundíbulo de salida del ventrículo derecho. Al reconstruir el lecho de la arteria pulmonar distal se garantiza un flujo sanguíneo pulmonar adecuado. Los cortocircuitos paliativos previos han perdido adeptos. La reparación completa en la infancia consigue tasas de supervivencia del 90 al 95% a los 10 años con resultados funcionales aceptables, y una supervivencia de hasta el 85% a los 30 años. La corrección total con una mortalidad baja y revisiones favorables a largo plazo es posible, incluso en los adultos. Después de la reparación se desarrolla una estenosis pulmonar residual, proximal o distal, con una presión del ventrículo derecho mayor del 50% de la sistémica hasta en el 25% de los pacientes. Es frecuente que se detecte cierto grado de insuficiencia pulmonar, sobre todo si se ha insertado un parche a la altura de la válvula pulmonar o si se ha practicado una valvulotomía pulmonar. Hasta en un 20% de los pacientes pueden observarse comunicación interventricular residuales. Los pacientes pueden estar asintomáticos o presentar síntomas relacionados con complicaciones de larga evolución tras la reparación quirúrgica. Los síntomas pueden reflejar una sobrecarga de presión o de volumen residual del ventrículo derecho o arritmias en reposo o con el ejercicio.
Pueden manifestarse síntomas de angina en los pacientes jóvenes si la reparación quirúrgica ha dañado una arteria descendente anterior izquierda anómala a su paso a través del infundíbulo de salida del ventrículo derecho. Las acropaquias suelen regresar en los adultos acianóticos. A menudo se percibe un impulso del ventrículo derecho como resultado de una insuficiencia pulmonar residual o de una estenosis. Un soplo sistólico puede representar una estenosis pulmonar residual, una comunicación interventricular residual o una insuficiencia tricuspidea. Un soplo diastólico puede reflejar una insuficiencia aórtica o pulmonar. Las arritmias ventriculares son frecuentes después de la reparación, con una incidencia de muerte súbita de hasta un 5%. Figura 69.8. Radiografía de tórax de un adulto tras la reparación de una tetralogía de Fallot. Puede apreciarse un arco aórtico derecho con indentación de la tráquea hacia la derecha, flecha larga. La punta del ventrículo derecho permanece girada hacia arriba, flecha corta. Obsérvense los cables externos compatibles con la reparación intracardíaca, por lo que se ve mejor la plenitud del segmento de la arteria pulmonar que se observa a menudo después de una hipertrofia extensa del trayecto de salida del ventrículo derecho. El electrocardiografía de una tetralogía de Fallot no reparada muestra una desviación del eje a la derecha, una hipertrofia de la aurícula derecha y dominancia de las fuerzas del ventrículo derecho sobre las derivaciones precordiales. El signo más común después de la reparación es el bloqueo completo de rama derecha, que se aprecia en un 80.190% de los pacientes. La radiografía de tórax muestra típicamente una punta girada hacia arriba con un segmento cóncavo de la arteria pulmonar que ofrece el aspecto clásico de un corazón con forma de bota. En la figura 69.8 se observan los signos en un adulto después de la reparación. La punta está girada hacia arriba persistentemente, aunque el segmento de la arteria pulmonar deja de ser cóncavo. La ecocardiografía puede confirmar el diagnóstico y documentar las complicaciones intracardíacas en los pacientes con y sin reparación. La permeabilidad del cortocircuito puede determinarse mediante estudios con Doppler. La resonancia magnética puede confirmar con precisión la presencia de estenosis en el lecho distal de la arteria pulmonar. El cateterismo cardíaco se reserva para los pacientes en los que se contempla un tratamiento quirúrgico o una reintervención, o en aquellos en los que es preciso verificar la integridad de la circulación coronaria. Control de los pacientes con un cambio en la tolerancia del ejercicio, angina o signos de insuficiencia cardíaca y aquellos con arritmias sintomáticas o síncopes deben ser remitidos para una evaluación completa. La reintervención quirúrgica se contempla por lo general cuando la presión del ventrículo derecho supera en más de 2/3 a la presión sistémica debido a la obstrucción residual del infundíbulo de salida del ventrículo derecho, cuando se desarrolla una regurgitación pulmonar libre con disfunción del ventrículo derecho o arritmias mantenidas, o cuando una comunicación interventricular residual provoca un cortocircuito significativo. Los pacientes han de ser controlados anualmente por un especialista en cardiopatías congénitas del adulto para valorar la función ventricular derecha, la disfunción de la válvula pulmonar y la arritmia. El control debe incluir anamnesis, exploración física y electrocardiografía de 12 derivaciones. La muerte súbita cardíaca puede sobrevenir en el 3 o 6% de los pacientes observados entre 20 y 30 años, a veces incluso con hemodinámica favorable. Transposición completa de grandes arterias. La transposición completa de las grandes arterias es la segunda lesión cianótica más frecuente y cada vez es mayor el número de adultos corregidos quirúrgicamente. En la transposición simple de las grandes arterias, las aurículas y los ventrículos están en sus posiciones normales, pero la aorta se origina desde el ventrículo derecho y la arteria pulmonar desde el ventrículo izquierdo. Existe una transposición de cuando, como suele ser habitual, la aorta se sitúa anterior y hacia la derecha con respecto a la arteria pulmonar. La anatomía original tiene las circulaciones pulmonares y sistémicas en paralelo, de modo que la sangre desoxigenada lo hace entre el lado derecho del corazón y la circulación sistémica, mientras que la sangre oxigenada lo hace desde el lado izquierdo del corazón hasta los pulmones. Esta situación es incompatible con la vida a menos que haya una comunicación interventricular, un conducto arterioso persistente o una comunicación interauricular, o que se haya creado una comunicación interauricular. En el 15% de los casos hay una comunicación interventricular hemodinámicamente significativa.
La obstrucción subpulmonar del infundíbulo de salida del ventrículo izquierdo está presente en el 10 o el 25% de los casos. La reparación de la orejuela auricular de Senino de Mustard, que fue uno de los primeros procedimientos correctores, redirige la sangre oxigenada desde la aurícula izquierda hasta el ventrículo derecho para que pueda expulsarse hacia la aorta, mientras que la sangre desoxigenada se desvía hacia la aurícula derecha y se dirige hacia el ventrículo izquierdo y la arteria pulmonar. Aunque esta técnica da lugar a una fisiología acianótica, el ventrículo derecho asume una posición permanente debajo de la aorta y bombea contra las presiones sistémicas, una tarea crónica para la que no fue diseñado. Cuando la obstrucción subpulmonar es significativa, el procedimiento de Rastelli redirige la sangre a la altura del ventrículo, tunelizando el ventrículo izquierdo hasta la aorta por dentro del corazón a través de una comunicación interventricular. La mejor opción actual, la intervención de intercambio arterial, corta transversalmente la aorta y la arteria pulmonar por encima de sus válvulas respectivas y las intercambia para realinearlas con sus infundíbulos de salida fisiológicos y con sus ventrículos adecuados. Las arterias coronarias proximales se cambian de posición desde los senos de la aorta original hasta la neoaorta, arteria pulmonar original. En esta intervención, cada ventrículo asume de nuevo el papel para el que fue destinado embriológicamente. Entre las complicaciones a largo plazo se cuentan la insuficiencia neoaórtica, la estenosis supravalvular y la incompetencia cronótropa. Además, han de vigilarse las posibles complicaciones de la arteria coronaria. En el momento actual, los adultos con transposición de grandes arterias se han sometido normalmente a una reparación de la orejuela auricular, con una expectativa de supervivencia a los 15 años del 75% y del 70% a los 20 años. En el caso de los pacientes sometidos a una reparación de la orejuela auricular, los síntomas consisten en intolerancia al ejercicio, palpitaciones secundarias a bradiarritmias o aleteo auricular e insuficiencia del ventrículo derecho. El paciente suele estar acianótico a menos que exista una fuga de la orejuela. La reintervención es necesaria en alrededor del 20% de los casos, por complicaciones relacionadas con la orejuela, estenosis del infundíbulo ventricular izquierdo o insuficiencia tricúspide grave. Si un paciente adulto está cianótico y presenta cortocircuito intracardíaco innato o paliativo, debe remitirse a la institución adecuada para explorar la posibilidad de reparación intracardíaca. La evaluación ecocardiográfica global, que debe realizarse en un centro especializado en cardiopatías congénitas, permite confirmar el diagnóstico y explorar las anomalías relacionadas. Anomalía de Epstein de las cavidades derechas. Las cúspides posterior y septal de la válvula tricúspide derivan en su mayor parte del ventrículo derecho cuando éste libera una capa de músculo que crea un faldón que se aleja de la cavidad para convertirse en tejido valvular. Cuando este proceso se desarrolla anormalmente, las cúspides posterior y septal de la válvula tricúspide permanecen unidas al músculo y se adhieren a la superficie del ventrículo derecho, de ahí la característica diagnóstica de la anomalía de Epstein, el desplazamiento apical de la válvula tricúspide septal. Fisiopatología. En la anomalía de Epstein de las cavidades derechas de la válvula tricúspide, el lado derecho del corazón consta de tres componentes anatómicos: la aurícula derecha propia, el ventrículo derecho verdadero y la porción auriculizada del ventrículo derecho entre las dos. Las valvas tricúspides posterior y septal desplazadas yacen entre el ventrículo derecho auriculizado y el ventrículo derecho verdadero. En la anomalía de Epstein leve, el grado de unión de la valva tricúspide solamente es leve, la valva anterior mantiene la movilidad y el tamaño del ventrículo derecho verdadero solamente está levemente disminuido. La anomalía de Epstein grave se asocia a una unión intensa del tejido de la valva tricúspide y un ventrículo derecho diminuto con una movilidad escasa. Desde el punto de vista funcional, la válvula regurgita porque es incapaz de juntar las tres valvas durante la contracción ventricular. La regurgitación valvular y la asincronía funcional del ventrículo derecho dan lugar a dilatación e insuficiencia de las cavidades cardíacas derechas, que se observa en las variantes más graves de la lesión. La amplia variabilidad de la gravedad de la anomalía se basa en el grado de unión de la valva tricúspide y de la proporción relativa de ventrículo derecho verdadero y de ventrículo auriculizado. El defecto cardíaco que se le asocia con más frecuencia, una comunicación interauricular de tipo ostium secundum un foramen oval permeable, se observa en más del 50% de los pacientes.
En la exploración física se ausculta un chasquido en velamen, ya que el segundo componente de S1 se vuelve más ruidoso y se retrasa cuando se cierra la válvula tricúspide. El electrocardiografía de 12 derivaciones muestra típicamente ondas P picudas con un complejo QRS ancho de aspecto abigarrado. En el 20% de los pacientes se detecta preexcitación, las taquiarritmias supraventriculares, la fibrilación auricular y el aleteo auricular aparecen en el 30 o el 40% de los pacientes y constituyen los signos más comunes en los adolescentes y en los adultos con anomalía de Epstein de las cavidades derechas. Pronóstico y complicaciones. Si se consideran conjuntamente los pacientes de todas las edades, la mortalidad prevista se aproxima al 50% en el cuarto o quinto decenio de vida. Las complicaciones consisten en arritmias auriculares secundarias a la hipertrofia grave de la aurícula derecha y cianosis secundaria al cortocircuito de derecha a izquierda a medida que va aumentando la insuficiencia tricúspidea conforme va fracasando el ventrículo derecho. Las arritmias auriculares, la cianosis y la presencia de una comunicación intraauricular aumentan también el riesgo de ictus. La intervención se contempla cuando empeora la situación funcional o la cianosis, se documentan arritmias auriculares significativas o se produce un accidente cerebrovascular. Las alternativas quirúrgicas consisten en la sustitución o la reparación de la válvula tricúspide y en el cierre de la comunicación interauricular. La viabilidad de la valvuloplastia tricúspidea depende del tamaño y de la movilidad de la valva tricúspide anterior, ya que es la que se utiliza para construir una válvula monocúspide del lado derecho. Defecto del canal auriculoventricular. La tabicación embrionaria del canal auriculoventricular da lugar al cierre de la porción inferior del tabique interauricular y de la porción superior del tabique interventricular. La tabicación se logra gracias al crecimiento de las almohadillas endocárdicas, las cuales contribuyen también al desarrollo de las válvulas mitral y tricúspide. Este es el motivo de que se utilice la nomenclatura defecto del canal auriculoventricular o defecto de la almohadilla endocárdica para designar a este grupo de anomalías. Un defecto parcial del canal auriculoventricular hace referencia a una comunicación interauricular de tipo ostium primum con una válvula mitral hendida. La anomalía se manifiesta como una combinación hemodinámica de una comunicación interauricular con un grado variable de regurgitación mitral. El electrocardiografía de 12 derivaciones muestra signos típicos de desviación del eje a la izquierda con una onda Q en las derivaciones 1 y AVL, y un intervalo PR alargado. El ecocardiograma muestra un defecto en la porción inferior del tabique interauricular y una válvula mitral hendida. Comunicación interauricular de tipo ostium primum. El defecto completo del canal auriculoventricular es infrecuente y consiste en una comunicación interauricular de tipo ostium primum, una comunicación interventricular en el infundíbulo de salida que suele extenderse hasta el tabique interventricular membranoso y una válvula auriculoventricular común. Los adultos que no han sido operados suelen manifestar un síndrome de Eisenmenger a menos que una estenosis pulmonar simultánea haya protegido al lecho vascular pulmonar o que la comunicación interventricular se haya cerrado espontáneamente, en cuyo caso las consecuencias fisiológicas son similares a las de un defecto parcial del canal auriculoventricular. Tratamiento quirúrgico. La reparación quirúrgica de un defecto auriculoventricular consiste en el cierre de la comunicación interauricular o interventricular con reconstrucción de la válvula auriculoventricular común o el cierre de la hendidura en la válvula mitral. Un adulto que se haya sometido a una reparación puede manifestar una regurgitación notable de las válvulas mitral o tricúspide. Incluso después de la cirugía, puede desarrollarse una obstrucción subaórtica adquirida en el infundíbulo de salida largo del ventrículo izquierdo, el cual muestra una deformidad clásica en cuello de ganso en la angiografía cardíaca. Corazón monoventricular y atresia tricúspide. Los términos ventrículo único, ventrículo común y corazón monoventricular se han utilizado de forma intercambiable para describir un ventrículo con doble entrada en el que una cámara ventricular recibe flujo tanto desde la válvula mitral como de la tricúspide. En el 75 o el 90% de los casos, el ventrículo único es un ventrículo izquierdo morfológico. La obstrucción de una de las grandes arterias es frecuente y la expectativa de vida es corta sin intervención quirúrgica.
Lo más probable es que los pacientes sobrevivan hasta la edad adulta tras haberse sometido a una intervención paliativa o más raramente sin operarse con un ventrículo único que desde el punto de vista morfológico es izquierdo, con una estenosis pulmonar protegiendo el lecho vascular pulmonar. Fisiopatología. En la atresia tricuspidea no se aprecia ningún orificio entre la aurícula derecha y el ventrículo derecho, y este ventrículo está poco desarrollado o hipoplásico. El ventrículo izquierdo morfológico se desarrolla con normalidad y por tanto se convierte en el único ventrículo funcional. Típicamente, la sangre huye hacia la aurícula derecha, para seguir a continuación un trayecto obligatorio a través de la comunicación interauricular hacia la aurícula izquierda, desde donde huye hacia el ventrículo izquierdo. Otras características variables que se utilizan para clasificar la atresia tricuspidea son una comunicación interventricular, una posición anormal de los grandes vasos y una estenosis pulmonar relativa. Sin cirugía, el 50% de los pacientes fallece en los primeros 6 meses, y el 90% en el primer decenio. Tratamiento y pronóstico. Los pacientes adultos rara vez no se han operado. Pueden estar sin cianosis después de una técnica de Fontan. Si están cianóticos y se han sometido a una intervención quirúrgica paliativa, pueden beneficiarse de una paliación adicional o bien convertirse en candidatos para la técnica de Fontan. Con el cortocircuito de Glenn o la técnica de Fontan se crea una anastomosis directa entre las circulaciones venosa sistémica y pulmonar. La sangre venosa fluye pasivamente desde las venas sistémicas hasta la circulación pulmonar y regresa oxigenada hasta la aurícula del lado izquierdo y hacia el ventrículo funcional único, el cual bombea entonces la sangre oxigenada hacia la circulación sistémica. La anastomosis de Glenn desvía parte del retorno venoso sistémico hacia los pulmones, mientras que la técnica de Fontan convierte al paciente en acianótico al desviar la totalidad de la circulación venosa sistémica hacia el lecho vascular pulmonar. Para que los resultados sean óptimos, una técnica de Fontan satisfactoria requiere que la resistencia vascular pulmonar sea baja, que esté conservada la función del ventrículo único y que la anastomosis no esté obstruida entre las venas sistémicas y las arterias pulmonares. En la revisión de los 5 años, el 80% o más de los supervivientes de Fontan se encuentran en la clase 1 o 2 de la New York Heart Association, habiéndose publicado un embarazo satisfactorio en un número pequeño de pacientes. Cuando se consideran los pacientes de todas las edades en conjunto, los índices de supervivencia a los 10 años varían entre el 60 y el 70%. Los casos de mortalidad tardía se deben a reintervenciones, arritmias, insuficiencia ventricular, enteropatías pierde proteínas y disfunción hepática. Se recomienda seguimiento anual con pruebas de imagen especializadas. Malformaciones vasculares. Anomalías del arco aórtico. Anillos vasculares y otras anomalías del arco. Uno de los errores del desarrollo más frecuentes del arco aórtico es la presencia de una arteria subclavia derecha aberrante que se origina distal a la subclavia izquierda y que discurre hacia la derecha por detrás del esófago a la altura de la tercera vértebra torácica. Aunque su detección es frecuente, los síntomas son inusuales. Cuando aparecen síntomas se ha empleado el término disfagia alusoria en referencia a las dificultades de deglución secundarias a la compresión esofágica. El desarrollo anormal de los arcos braquiales y de la aorta dorsal puede dar lugar a una amplia gama de anomalías que conduce a la formación de anillos vasculares alrededor de la tráquea y el esófago. El resultado suele ser benigno, pero los síntomas de compromiso respiratorio o de disfagia justifican la cirugía. Cuando la arteria pulmonar izquierda se origina desde la derecha y discurre hacia la izquierda entre la tráquea y el esófago, se produce un cabestrillo de la arteria pulmonar. Los síntomas de compresión traqueal justifican la corrección. Un arco aórtico derecho se produce cuando el arco aórtico discurre hacia la derecha en lugar de hacerlo hacia la izquierda. Las ramas en imagen especular constituyen la variante anatómica más frecuente. En la mayoría de los casos, esta anomalía coexiste con otras lesiones congénitas, y sobre todo con la tetralogía de Fallot. Conexiones venosas anómalas. Anomalías del retorno venoso sistémico. Una vena cava superior izquierda persistente puede diagnosticarse fortuitamente en la radiografía de tórax o en la ecocardiografía. Su relevancia clínica depende del desarrollo del seno coronario. Si el seno coronario se forma con normalidad, la vena cava superior izquierda drena de forma típica a la aurícula derecha a través del seno coronario.
Si el seno coronario no se ha desarrollado con normalidad, la vena cava superior izquierda persistente drena en la aurícula izquierda y da lugar a cianosis por el cortocircuito obligatorio de derecha a izquierda. Esto sucede normalmente con una comunicación interauricular o una anomalía cardíaca compleja. El retorno venoso por encima de las venas renales puede ser anormal con la interrupción de la vena cava inferior y la continuación de las venas ácigos o hemiácigos. En el primer caso, el flujo de la vena cava inferior por encima de las venas renales continúa hacia la vena ácigos, la cual discurre normalmente hacia arriba a la derecha de la columna para vaciar en la unión entre la vena cava superior y la aurícula derecha. En una disposición anatómica menos común, el flujo de la cava vacía en la vena hemiácigos, la cual vacía en una vena cava superior izquierda persistente. Este hallazgo rara vez aparece de forma aislada, sino que suele verse en pacientes con malformaciones simples o complejas asociadas. Anomalías del retorno venoso pulmonar. En el retorno venoso pulmonar anómalo parcial, una o más de las venas pulmonares, pero no las 4, no están conectadas con la aurícula izquierda. El patrón más frecuente es el que tiene las venas pulmonares derechas conectadas a la vena cava superior, habitualmente con una comunicación interauricular del seno venoso. La conexión anómala de las venas pulmonares derechas a la vena cava inferior da lugar a una sombra en la radiografía de tórax que simula una espada turca, de ahí que se denomine síndrome de la cimitarra. Entre las anomalías asociadas están la hipoplasia del pulmón derecho, las anomalías del sistema bronquial, la hipoplasia de la arteria pulmonar derecha y la dextroposición del corazón. El retorno venoso pulmonar anómalo parcial da lugar a una fisiología de cortocircuito de izquierda a derecha parecido al de una comunicación interauricular. En el caso de un retorno venoso pulmonar anómalo total, todas las venas pulmonares conectan de forma anormal con la aurícula derecha o con una de las venas sistémicas por encima o por debajo del diafragma. La obstrucción simultánea de las venas pulmonares está presente cuando se produce el drenaje por debajo del diafragma y variable cuando se produce por encima de él. Una comunicación interauricular es esencial para sustentar la vida. Un tercio de los casos aparece con malformaciones cardíacas complejas mayores. En el corazón con 3 aurículas o triauricular, cor triatum, las venas pulmonares drenan en una cámara accesoria que suele estar conectada con la aurícula izquierda a través de una abertura de tamaño variable. Las consecuencias hemodinámicas vienen determinadas por el tamaño de esta abertura y son similares a las de la estenosis mitral. El tratamiento quirúrgico está indicado si aparecen síntomas de hipertensión venosa pulmonar. Malposiciones cardíacas. El corazón normal está en el lado izquierdo, y de ahí su denominación de levocardia. Las malposiciones cardíacas se definen en términos de la posición intratorácica del corazón en relación con la posición de las vísceras, situs visceral, las cuales suelen estar en concordancia con la posición de las aurículas. Es decir, cuando el hígado está a la derecha y el estómago a la izquierda, la aurícula que recibe la sangre venosa sistémica, aurícula derecha, está en el lado derecho y la aurícula que recibe la sangre venosa pulmonar, aurícula izquierda, está en el lado izquierdo. La asplenia y los síndromes de poliesplenia se asocian a una amplia gama de malformaciones cardiovasculares complejas. Dextrocardia y mesocardia. En la dextrocardia, el corazón está en el lado derecho del tórax con o sin transposición visceral completa, situs inversus. Cuando el corazón está en el lado derecho con aurículas invertidas, el estómago en el lado derecho y el hígado en el izquierdo, la combinación es una dextrocardia con transposición visceral completa. En dicha disposición, denominada también dextrocardia en imagen especular, los ventrículos están invertidos, pero también lo están las vísceras y, por tanto, las aurículas. El corazón suele funcionar con normalidad y el diagnóstico normalmente es fortuito. Los ruidos cardíacos son más sonoros en el lado derecho del tórax y el hígado se palpa en el lado izquierdo. La radiografía de tórax muestra una punta cardíaca en el lado derecho con un hemidiafragma izquierdo más bajo y con la burbuja gástrica en el lado derecho. El electrocardiografía muestra ondas P y T invertidas en la derivación y con una desviación negativa del complejo QRS y un patrón invertido entre AVR y AVL. Desde V1 se aprecia una progresión en imagen especular hasta la derivación UP6 del lado derecho. Es preciso realizar un ecocardiograma para garantizar la normalidad de la anatomía intracardíaca. Cuando se produce dextrocardia con transposición cardíaca, situs solitus, los ventrículos están invertidos pero no las vísceras, y por tanto tampoco las aurículas. Las malformaciones cardíacas graves asociadas son típicas.
En la mesocardia, el corazón está en posición centrada en el tórax con una anatomía normal de las aurículas y las vísceras. La punta está en el centro o desplazada hacia la derecha en la radiografía de tórax. Es típica la ausencia de malformaciones cardíacas asociadas. Aspectos especiales. Profilaxis de la endocarditis. La supervivencia prolongada de los pacientes con cardiopatías congénitas complejas ha dado lugar a un grupo de población con un riesgo mayor de endocarditis infecciosa. Los adultos con cardiopatías deben recibir información sobre los riesgos de la endocarditis. La fiebre inexplicada obliga a hacer hemocultivos antes de empezar a administrar antibióticos. Deben obtenerse ecocardiografías transtorácicas y transesofágicas exhaustivas para evaluar la presencia de vegetaciones. Si se sospecha una infección del material protésico, debe consultarse a un especialista que tenga acceso a un cirujano especialista en cardiopatías congénitas, porque el empeoramiento puede ser rápido. El riesgo de endocarditis es mayor en la cardiopatía congénita cianótica y, en segundo término, en defectos de las almohadillas endocárdicas. Está indicada la profilaxis con antibióticos antes de las intervenciones odontológicas que impliquen la manipulación de las encías, las regiones periapicales de los dientes o el tejido mucoso en pacientes con endocarditis infecciosa previa, lesiones cianóticas no reparadas, cortocircuitos o conductos paliativos, válvulas protésicas o materiales protésicos utilizados para la reparación valvular. Cardiopatías congénitas reparadas con material protésico o con un dispositivo transcatéter en los 6 meses previos a la intervención, y cardiopatía congénita reparada con lesiones residuales en el punto del parche o el dispositivo protésico o en la zona adyacente. También es razonable considerar la profilaxis contra la endocarditis antes de un parto vaginal en el momento de la rotura de aguas. No está indicada la profilaxis para los procedimientos no odontológicos en ausencia de infección activa. Tabla 69, 2. Recomendaciones de ejercicios de adultos. Ejercicio. El objetivo de la evaluación del ejercicio consiste en valorar los resultados funcionales de las intervenciones terapéuticas y proporcionar normas para prescribir ejercicios. Los pacientes con lesiones hemodinámicas residuales deben evaluarse con una cadencia anual con exploración física, una electrocardiografía y una ecocardiografía cardíaca si estuviese indicado. Las pruebas adicionales pertinentes podrían consistir en monitorización Holter y pruebas de esfuerzo. La atención debe dirigirse hacia la detección de hipertensión pulmonar, arritmias, disfunción miocárdica y síntomas como mareos inducidos por el ejercicio, síncope, disnea o dolor torácico. Se han propuesto una serie de normas para el ejercicio para grupos mayores de defectos cardíacos congénitos. Los pacientes con más de 6 meses desde la reparación de una lesión de cortocircuito único sin hipertensión pulmonar, arritmias o signos de disfunción miocárdica pueden participar en cualquier deporte. En el caso de defectos residuales, los pacientes pueden disfrutar de un rango de actividad libre si la presión máxima de la arteria pulmonar es menor de 40 milímetros de mercurio en ausencia de disfunción ventricular o de arritmias relevantes. Los pacientes con una elevación de la resistencia vascular pulmonar están expuestos al riesgo de muerte súbita durante un ejercicio intenso. Aunque la mayoría limita su propia actividad, la participación en deportes de competición está contraindicada. Los pacientes con estenosis pulmonar y aórtica deben recibir el mismo asesoramiento que antes, en función de la gravedad del gradiente. En los pacientes con una coartación de aorta no complicada se permite la participación si el gradiente de presión arterial entre el brazo y la pierna es de 20 milímetros de mercurio o menos en reposo y la presión arterial sistólica máxima durante el ejercicio es normal. Las recomendaciones de ejercicio en los pacientes sometidos a reparación de una tetralogía de Fallot, a reparación de transposición de grandes arterias y a la técnica de Fontan varían según la función ventricular residual y la presencia o ausencia de arritmias. En estos complejos casos, la asistencia en centros especializados se asocia a un mejor pronóstico.